porque uno ve que siempre el problema del, entre comillas, ateísmo está vinculado a no aceptar una moralidad. La fe no contradice la razón, ni anula la razón, ni viceversa. La fe nos ayuda a ver muchísimo más a fondo y panoramas mucho más amplios, porque la razón humana es humana y es limitada, como todo lo humano. Pudiéramos saber todo, todos seríamos dioses, es imposible. Incluso los científicos viven de la fe, porque un científico se va al colegio durante no sé cuántos años y él tiene fe que lo que los profesores le están enseñando es verdad. Y él va a la universidad y él le cree a los profesores y él le cree al libro que está leyendo. Más importante que la razón humana, que es tan limitada, es sobre todo la fe. Y la fe es un don de Dios y la fe es la que nos da seguridad en la vida. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos a otro episodio de este podcast, María Reina, el podcast de los consagrados. Y hoy es un tema muy importante, porque es algo que el mundo nos vende y que muchas veces nosotros caemos en esa trampa. Es fe y razón. Consciente o inconscientemente vamos creyéndonos la mentira que el mundo nos dice que son dos cosas que van distintas, que la fe es simplemente creer en algo que no se entiende, o nos quedamos con con ese cuento, ¿no? Que nos dicen de que todo, la ciencia y la religión se contradicen y eso pues es mentira. Y hoy lo vamos a tratar con nuestro invitado especial. Salve María, un gusto estar aquí de nuevo para compartir estas maravillas de la iglesia y que a veces no son conocidas. O olvidadas, ¿no? Sí. Pero no, de hecho hoy día hay mucho desconocimiento porque todas estas cosas terminan siendo novedad para la mayoría. Y uno ve que el día de hoy, creo que siempre, pero se encuentra mucha apetencia por profundizar en materia de fe, porque se expandió una forma de fe basada en la superficialidad, en el sentimentalismo, y cuando nos encontramos con estas profundidades de ese océano maravilloso que es la revelación, pues realmente es admirable y se da cuenta que es inagotable, ¿no? O sea, podríamos quedarnos hablando de cada tema muchísimo más tiempo de lo que es un podcast, pero bueno, por lo menos se hace. Sí, usted con lo que dice me estoy recordando de una anécdota que alguien contaba, ya que usted habla de la ignorancia, ¿no? Uh-huh. Que es una de las razones por las cuales mucha gente se aleja de la fe. Entonces que una señora se le acerca a un sacerdote y le dice, no, padre, yo no creo en nada, yo soy incrédula. Entonces el padre le dice, muy bien, ¿usted estudió el catecismo alguna vez? No, cuando niño, algo ahí, pero nunca más. ¿Pero usted alguna vez estudió las pruebas que la iglesia da de la existencia de Dios, de la existencia del alma? No, padre, yo nunca leí eso. Bueno, ¿usted alguna vez hizo algún estudio sobre la Biblia? No, nunca. Entonces, señora, usted no es incrédula. Usted es una analfabeta. Es verdad. Interesante. Y en lugar de consultar y estudiar, lo que hace es fácil, no creo. Y ya. Muchísimas pruebas que enfrentan los jóvenes en materia de fe. Se nota mucho en los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes siempre en determinada edad empiezan a preguntarse sobre la existencia de Dios. Y por X o Y razón aparecen en los confesionarios y usted ve que tienen problemas de fe, pero son problemas de fe súper fácil de resolver. Y usted les pregunta si alguna vez habían hecho la consulta a alguna persona entendida, ¿no? Sí, a mi amigo o a mi amiga, que tampoco que no sabe nada, ¿sí? Claro, que está en el mismo problema, en el mismo conflicto y no pregunta a la persona entendida, ¿no? Uy, eso nos pasó una vez, una visita. Una niña como de 6, 7 años, súper católica, súper católica. Su padre judío y su mamá católica. Y la niña era súper católica, pero así combativa. Entonces la niña se llevaba al colegio un rosario colgado encima del uniforme y una medallita a la Virgen. Solo que era un colegio judío. Y ahí todos los estudiantes la molestaban, no sé cuánto, le rompían y ella se ponía otro. Y la niña así súper combativa. Y la mamá le decía, no es necesario que te lo pongas visible, póntelo por debajo para que no te moleste. Y dice, no, si yo soy católica, yo tengo que defender mi fe, yo tengo que... Y así pasó hasta que un profesor del colegio dijo, no, yo sé cómo hacer con eso.
y se hizo amigo de ella y le dijo, mira, respóndeme una pregunta. ¿En qué momento, tú crees mucho en la Virgen? Sí, yo a la Virgen la amo. Entonces, ¿en qué momento la Virgen se convirtió del judaísmo al catolicismo? Porque si me cuentas en qué momento fue, pues yo también me convierto. Porque la Virgen, ella es judía. Judía, claro. Tú deberías ser judía. Y la niña quedó con la cosa. Fue le preguntar a mamá, mamá, ¿en qué momento? Y, uy, no, yo no sé, hija, no sé. No, no sé. Y no hicieron cuestión de buscar, sino... Y ahí le dijo al profesor, le dijo, no sé. Por eso, ¿sí ves? Es que eso no pasó. Entonces tú deberías convertir... Y la niña se volvió judía y se alejó de la fe. Ya despreció el rosario, despreció todo. Por ignorancia. No tuvo quien le explicara, ¿no? Sí. Y la iglesia tiene un caudal, un acervo de doctrina. La iglesia lleva 2000 años polemizando con sus enemigos que la han impugnado y le han negado todas las verdades de fe que ella defiende. Entonces, lo que hay de doctores, era un dicho que antes era muy común escuchar. Cuando a una persona le decían algo y no sabía responder, decía, pero no se preocupe que doctores tiene la Santa Madre Iglesia. O sea, yo voy a averiguar y alguna respuesta tiene que haber. Y es eso, cuando haya algo que no entendamos, la iglesia con seguridad tiene una respuesta y una explicación. Hay que buscarla. Ahí tenemos ya la obligación de buscarla, ¿no? Y que de hecho es uno de los temas que han sido muy polemizados no dentro de la iglesia, sino contra la iglesia. Sí. Que muchos son contrarios a que la fe realmente se hace faro para la razón. Pero como decíamos al inicio, la fe es un obsequio para la razón. Claro, un ejemplo muy bonito que alguien daba es que la fe es para la razón lo que un telescopio es para los ojos humanos. Interesante. Claro, el ojo humano permite ver hasta ciertas cosas, pero usted le pone un telescopio, usted ve muchísimo más que el simple ojo humano, ¿no? Entonces, la fe no contradice la razón, ni anula la razón, ni viceversa. La fe nos ayuda a ver muchísimo más a fondo y panoramas mucho más amplios, porque la razón humana es humana y es limitada, como todo lo humano. Si no, todos seríamos dioses. Si todos pudiéramos saber todo, todos seríamos dioses. Es imposible, o sea, entonces... imposible e insoportable, porque... Claro. Pero bueno, ya usted se sabe todo, ya usted sabe todo y no, se acabó la convivencia. Claro, la fe ayuda a la razón, pero se basa en la razón, porque un ciego, aunque le dé el telescopio, no le sirve de nada, ¿no? Tiene que tener sus ojos. El hombre tiene que tener la razón y la razón da un sustento a la fe. O sea, el hecho de creer en algo que no se entiende es un acto de razón, no es un acto irracional, ¿no? La vida está llena, o sea, la vida sin fe es imposible. Esos catecismo de ejemplos, algún libro así de dogmática, pero que al mismo tiempo está acompañado de hechos de la vida real o lo ejemplifica muy bien. Contaba eso, ¿no? Que la fe es la luz que le da el verdadero valor y sentido a las cosas. Y colocaba un ejemplo de piedras. Imagínese que no existiese la luz y nosotros tuviésemos unas piedras, todas están igual de pulidas. Pero una piedra es una piedra de camino, otra piedra es una piedra de río, otra piedra es un rubí, otra piedra es una esmeralda. Pero si no hay luz, yo toco y prácticamente que estoy sintiendo lo mismo. ¿Qué le va a dar sentido? Yo, al no ver, toco y digo, bueno, unas piedras. Pero en el momento en que tengo luz, le doy el verdadero valor a cada piedra. Y eso es la fe en el alma. La fe empieza a darle valor y sentido a cada idea. Ilumina todo. Ilumina todo. Ilumina todo. No, muy bonito. Y el doctor Plinio Correa Oliveira, digamos, es nuestro inspirador, el maestro de nuestro fundador. Toda la vida él insistió mucho porque claro, la mayor parte de esas personas que niegan la fe
es porque ellos dicen que el hombre se debe guiar es por la razón humana, el que tiene una razón fuerte y con la ciencia sabe explicar muy bien el porqué de las cosas, que además la ciencia cada vez más nos va desvendando esos misterios. Entonces el que tiene una razón fuerte no cae en esas supersticiones que es de la fe, de que le dicen, crean tal cosa, usted no sabe nada, no entiende nada, y como un burro usted acepta lo que no entiende. Y que eso es la fe. La fe es fruto de la ignorancia o de la burrice, ¿no? El que tiene una mente instruida, una mente esclarecida por la razón, la inteligencia humana, no tiene ese acto de fe, sería un acto de debilidad de la razón, ¿no? Entonces él dice que él recuerda cuando niño los primeros raciocinios que él vio en el colegio a los padres jesuitas, estudió con los jesuitas, y la escuela de San Ignacio es una escuela de mucha lógica, ¿no? Los ejercicios de él son de una lógica, sí, pero una cosa, o sea, a la vez es infantil, clarísima y férrea, o sea, ¿no? Es 1 más 1, 2. 2 más 2, 4. Va sacando consecuencias lógicas. Y entonces yo pienso que cuando escuchaba esas clases de catecismo, de religión, donde los padres jesuitas iban dando argumentos racionales para justificar todo lo que la iglesia dice, para justificar la fe, él dice que él escuchaba esos raciocinios y él al descubrir, al ver cada nueva verdad, dice que él sentía una alegría interior. Pero qué bonito. Y es la alegría que todo niño siente cuando le explican algo. Por eso los niños tienen la edad de los porqués, ¿no? Cuando el niño despierta a la luz de la razón, por vuelta después de los 7 años más o menos, el niño empieza a preguntar todo, ¿no? Ay, mamá, ¿y por qué se prende el bombillo? Entonces, no, porque mire, es que hay un cable, uno hunde el botón aquí en la pared y hay un cable que lleva la corriente hasta allá. Entonces el botón deja pasar la corriente y por eso... el niño queda encantado, porque él descubrió el por qué. Entonces el otro Pío dice, bueno, esa alegría interior es algo interior. O sea, la persona escucha ese raciocinio lógico, el botón, el cable, la corriente, y por eso prendió el bombillo. Para él era un misterio, era una brujería, era un poder mágico, ¿no? Que hundió un botón y se prendió el bombillo allá lejos, ¿no? Porque no entendía. Cuando él ve el porqué, hay algo dentro de él, o sea, ya tenemos una predisposición dentro del alma con la cual Dios nos creó, que es lo que se llama el sentido común. Sí. Entonces el Pío dice, muy bien, hay que tener lógica, pero yo no puedo pretender saber la razón de todo. Es imposible yo saber la razón de todo lo que pasa, todo lo que hay. O sea, la humanidad se tendría que parar a todo el mundo, estar investigando todo. O sea, a usted le presentan un nuevo amigo, usted no va al Departamento de Inteligencia del Estado a averiguar si hay un antecedente penal de él. No, porque el amigo es amigo de otro amigo suyo, que usted ya es amigo de él. Usted tiene la fe de que ese hombre es un hombre honesto. Cuando usted va a hacer un negocio, va a comprar un carro, claro, usted mira un poquito, si el carro está en buen estado, y usted tiene un acto de fe con el otro. O sea, el quehacer humano vive continuamente de la fe. Incluso los científicos viven de la fe, porque un científico se va al colegio durante no sé cuántos años y él tiene fe que lo que los profesores le están enseñando es verdad. Y él va a la universidad y él le cree a los profesores y él le cree al libro que está leyendo. Cuando él no sabía nada, él aprendió una cantidad de leyes que descubrió otro. Usted tiene la buena fe que el que escribió el libro transmitió bien, no sé si está claro. O sea, él no tuvo cómo corroborar cada afirmación del libro. O sea, es igual que la historia. Cuando usted estudia historia, usted es un acto de fe constante. Exacto. Es como, no sé, entonces, no, que el florero de Llorente, y quién sabe si no fue un florero, fue otra cosa, otra lámpara. Yo tengo que... No, es que yo creo en el libro. Yo, con mis sentidos, yo tengo que experimentar en el laboratorio todo. Si Dios existe. A ver, que se presente aquí en el laboratorio de Dios y yo lo pueda ver y tocar. Imposible, usted no puede ver todo con sus propios sentidos. Además, con base en lo que usted... Bueno, primero usted tiene un acto de fe en sus sentidos. Claro.
Bueno, pero entonces ahí Yo creo que está haciendo frío porque siento frío. Claro. Estoy teniendo un acto de fe en mi tacto que siente el frío. O sea, yo no puedo hacer un estudio científico para comprobar si lo que yo siento coincide con lo que la química dice del frío, que las moléculas se expanden, qué sé yo. O sea, es imposible. Entonces, sentido común. Dios nos dio el sentido común. Y ese sentido común va confiriendo el orden que Dios puso en el universo. Entonces ese orden es lógico, es ordenado. En el universo las cosas que acontecen tienen un efecto, una causa, perdón. Y eso es lo que la ciencia estudia. ¿Cuál es la causa de las cosas físicas? Las ciencias estudian eso. Entonces a Newton le cayó una manzana en la cabeza. Entonces él le pegó en la cabeza, él sintió el golpe, la manzana estaba arriba, abajo, y él de ahí ya concluyó una cosa teórica, sacó una serie de ideas y de principios de algo que vio con los sentidos. Entonces, el corroborar algo que ya estaba en la naturaleza, lo corrobora con ese sentido de la lógica que todos tenemos, ¿no? Incluso, ahí me acordé de otra anécdota que alguien contaba que estaban discutiendo en un bar, discutiendo estos temas, y apareció uno de esos que dice, no, ¿y yo qué voy a saber si el mundo no es todo una ilusión? Todo puede ser un sueño. Esto me ha parecido gente así, a mí no. De la vida. Dije, ¿de qué no sabe? Todo es un sueño y nada existe. Y de pronto yo no existo y nada existe. Usted pruébame que todo existe y que yo existo. A ver qué prueba me da. Y le digo, mire, pues muy fácil. Cuando vaya a la avenida, no mire si vienen carros, porque los carros de pronto no existen. Entonces pase y mira si hay un carro, ¿no? A ver, él mira a ver porque sabe que los carros existen, ¿no? Pero es por el sentido común, ¿no? Bueno, pero estaban en un bar discutiendo y apareció uno de esos que decía eso. No, yo solo creo en lo que yo veo. Santo Tomás, ¿no? A Santo Tomás le contaron los apóstoles, después de que nuestro Señor resucitó, Santo Tomás apóstol. Sí, no Sí, estaba no puede ser Santo Tomás de Aquino, porque Tomás Aquino es todo lo se metió en el bar, ¿eh? Es todo lo contrario. No, pero digo, la actitud de Santo Tomás. Sí, hasta que yo no... Los otros le contaron que habían visto a nuestro Señor resucitado y había comido con ellos, o sea que no era un fantasma, que era Él. Y Él no creyó, hasta que no meta Él. Y vio a nuestro Señor y no creyó hasta que no metió el dedo, hasta que no tocó con el tacto, no sintió la llaga, no creyó. Bueno, entonces esos existen todavía, ¿no? Yo solo creo en lo que toco con los sentidos. Entonces el que estaba ahí discutiendo con él se levantó y cogió la cerveza y se la tiró en la cabeza. Le chorré la cerveza y le digo, yo te bautizo en el nombre de tus 5 sentidos. Claro, porque él está teniendo un acto de fe. O sea, el tipo está diciendo que él solo cree, que él solo tiene fe en sus sentidos. No sé si está claro, no tiene fe en Dios, en la iglesia, pero él tiene fe en sus sentidos. O sea, él no me tiene que tener fe en algo. Ese incrédulo, él tenía fe era en sus sentidos. Bueno, en nombre de la evidencia fue bautizado. Se lo bautizó en el nombre de sus 5 sentidos. En esa es la religión rara de él, que es la religión del Dios sentido. Porque tiene fe en los sentidos, ¿no? Pero bueno, esto decía, entonces es eso. Entonces la lógica con el sentido común. Hay algo dentro de uno que a todos nos dice, claro, eso es así. A uno le enseña, todo el mundo es 2 más 2 igual a 4. Todo el mundo ve eso, claro, 2, 2, 4. O sea, todo el mundo lo acepta. Que ya hay una serie de nociones previas con las cuales Dios nos creó, que todos tenemos y en las cuales todos coincidimos. Por eso, la idea que existe un Dios, que no puede ser posible un universo, en fin. Bueno, pero ahí, vale la pena resaltar, usted ha dado 2 principios que son profundos dentro de la propia filosofía. Uno, el hombre no viene tabula rasa, es decir, no venimos como que con ningún conocimiento previo, y sí hay unas verdades innatas. Una serie de nociones. Sí. Los primeros principios. Es el fundamento de todo. Importante eso porque... Y eso en filosofía se llaman ahí están los nociones trascendentales del ser. Todo el mundo tiene la noción de que las cosas son. Eso es como demuéstreme que existe el carro que viene en la avenida. Bueno, sí, discúlpeme, pero aunque nadie lo demuestre, usted no se tira la verdad porque ve el carro que viene. O sea, todos nacemos con una noción de que nosotros somos y que los demás seres son. Sí. Luego la noción de que los seres son buenos en sí mismos.
Por eso cuando uno va en un carro y se atraviesa un perro, usted instintivamente se tira para un lado para no atropellar el perro, porque hay una noción de que ese perro es bueno que exista. Usted coge un plato y llega alguien, un niño en la casa o alguien un plato y delante de todo el mundo está y ¡pah! Y rompe el plato. Entonces dice, está loco. O sea, el plato es bueno, tiene que haber una razón muy lógica para destruir el plato. O sea, las cosas existen, es bueno que existan, es bello que existan. La belleza, todo el universo, las cosas tienen una belleza por el hecho de existir y son verdaderas. Entonces son esos primeros raciocinios que el niño hace. El niño convive con la mamá. Él convive con la mamá y cuando ya tiene el uso de razón, él ya concibe la idea y le enseñan una palabra para expresar esa idea. Mamá ya es una idea abstracta. No es la mamá, es la idea que él tiene en la cabeza. Es una verdad, ella es mi mamá. Sí. Y cuando al niño le dicen, viene su mamá, él se pone contento, aunque no la vea, porque tiene la idea de mamá en la cabeza. O sea, es una cosa elemental y básica, ¿no? Son cosas que ya vienen como que... Y es el sentido común. Bueno, eso no, es que pasa que el sentido común ya es un sentido interno, sí, ¿no? Porque cuando ese principio de la escolástica, de que nada hay en el intelecto sin que haya pasado por los sentidos, estamos hablando de sentidos externos, la vista, tacto, el oído, y también los sentidos del alma, sentidos internos dentro de los cuales encontramos el sentido común, ¿sí? Padre, pero me parece, perdón, yo interrumpo, pero es que fue justo el tiempo. No, Dios mío, ya estamos. Es que el tiempo vuela y no, pero si le parece bien, continuamos después de la pausa. Vamos. Salve María, este es del canal Heraldos del Evangelio. Aquí podrá encontrar material muy provechoso para su vida espiritual, misa diaria, comentario del Evangelio de todos los días, podcasts semanales de formación católica, novenas, historias de los santos para fortalecer nuestra fe y mucho más. Suscríbase, comente, comparta y no se pierda en ninguno de estos programas que hemos preparado para usted. Y continuamos en esta segunda parte de Fe y Razón, que se nos pasó volando, no nos dimos cuenta en qué momento se iba pasando el tiempo. Yo creo que ya no vamos a alcanzar a ver todo, porque de hecho el tema es súper amplio. Va a tocar hacer otros podcasts sobre el tema, si a la gente le interesa. Es que más importante que la razón humana, que es tan limitada, es sobre todo la fe. Y la fe es un don de Dios y la fe es la que nos da seguridad en la vida. La fe, además, es un tema que, bueno, como hay tanta cosa para tratar, las certezas que nacen de la fe son absolutas. Interesante. O sea, la fe da una seguridad que la razón no da. Sí, porque cuando el hombre, con los científicos, todavía no están seguros de muchas cosas. Por eso siguen estudiando. La razón humana, usted puede concluir algo, pero quién sabe si me equivoqué, porque se puede equivocar. En cambio, la fe es una participación en la razón divina. Es Dios el que nos enseña las cosas. Y es un don, en fin, eso lo trataríamos ya después, es un regalo de Dios. La fe no es por un esfuerzo que uno haga. La fe es un regalo que recibimos el bautismo, es un regalo de Dios. Dios nos da a conocer cosas que no entendemos y con una seguridad absoluta porque viene de Dios. Entonces la fe es la que da seguridad en la vida, da en medio de las tribulaciones. Pero entonces ahí viene la cuestión que los dos piden, volviendo a lo de los dos piden. Entonces es claro, está la razón, la alegría que da uno descubrir una verdad, cómo eso da alegría, porque el hombre fue creado para conocer a Dios en el fondo, y todo lo que conocemos en el universo es un reflejo de Dios, y eso da alegría porque... No, de las cosas más placenteras que hay, cuando usted encuentra un razonamiento lógico completo, premisa menor, premisa mayor, es una cosa que usted le respira la mente. Es impresionante. Sí, uno queda contento. Sí. Pero entonces el Pío dice, bueno, entonces para vivir en la vida se necesita un trípode. Que si usted le quita una de las tres, el trípode se cae. Uh-huh. O sea, una silla tiene que tener mínimo 3 patas. Aquí estamos llenos de trípodes, ¿no? Hay una cantidad de trípodes aquí con las luces. Usted le quita una, ya. Puede tener 4, 8 patas, listo. Pero 2 no puede, ¿no? Entonces son la razón, uh-huh, el sentido común, sí, y la fe. O sea,
Esas 3 cosas es el trípode para el hombre conocer lo que debe conocer en la vida, porque también depende de la vocación. O sea, una ama de casa no está obligada de saber teología, ¿no? Pero sí catecismo. Me estoy acordando de una historia interesante que sale en la última revista. Esa otra cosa, entren ahí a la página de Los Caballeros, que ahí sale la revista. Todas las propagandas. Sale la revista todos los meses, o suscríbanse a La Física. Pero un artículo muy interesante que explica un poco esto. Y es la conversión de un famoso científico que todavía existe, Francis Collins. Usted lo leyó, ¿no? Leí. Es un especialista en el ADN, que además el ADN es otro tema interesantísimo. Supremamente interesante. O sea, que eso yo creo que va a quedar para otra. Que descubrió el genoma humano. A ver si alcanzamos a ver algo de eso, de la ciencia, cómo la ciencia, a medida que la ciencia va avanzando. Primero que todo, el 80% de los científicos, eso lo dice el padre Lonin, y cita las fuentes, no es invento de él, el 80% de los científicos son creyentes. Y uno de ellos, y cita cantidad de científicos diciendo que con base en la ciencia y la razón hay que creer en Dios, o sea, no hay de otra. Y uno de ellos dice, a raíz de los grandes adelantos de la ciencia, cada vez queda más difícil no creer en Dios. O sea, la ciencia lo que hace es ayudar a creer en Dios porque va descubriendo tal cantidad de maravillas que solo Dios las podía haber hecho. Pero en este Collins, él fue indiferente y al final se volvió agnóstico y se separó, hizo una cantidad de estudios. Él era doctor en física, luego fue doctor en química, americano, ¿no? ¿De qué ciudad que era él? No me acuerdo ahora. Hacia el norte. Bueno, una ciudad bien americana del norte. Y entonces él vio que lo único que podía él hacer con esos títulos era ser profesor. Y dijo, bueno, yo tengo como que aspiraciones. Entonces entró a hacer una tercera carrera. ¿Pedagogía o qué? Para la clase. No, química. Química. O bioquímica. Bioquímica. Entonces bioquímica tiene ya que ver mucho con la salud, ¿no? Ajá. Entonces en las prácticas les tocaba ir a los hospitales para hacer las prácticas. Entonces él empezó a quedar impresionado de ver cómo personas ignorantes que estaban ya al borde de la muerte, porque al borde de la muerte nadie aparenta, nadie dice falsedades, la gente se vuelve más sincera, ¿no? Sí, está al lado de la muerte. Ya está. Bueno, entonces, y él conversando con esas personas y todo, tratando con ellas sobre asuntos de salud por sus estudios, él veía una paz, una resignación que él, que no estaba al borde de la muerte, él no tenía. Y una seguridad interna. Y él veía esa gente con fe. Pero sobre todo le impresionó mucho y fue el caso que más lo puso a pensar. Y era una señora que tenía una enfermedad, no explica qué enfermedad, una enfermedad muy dolorosa. Un montón de enfermedades. Dolorosísima. Entonces ella tenía muchos dolores y no había cómo atenuar esos dolores. Sí, la señora convulsionaba 3 o 4 veces por día. Impresionante. Y él estaba haciendo las prácticas y pasaba y la veían en los ataques y la veía. Y una paz de alma y una bondad en el trato. Sí. Y entonces a cierta altura, así hablando de una cosa, de otra, la señora le pregunta a él, ¿y usted en qué cree? Él dice que lo cogió así de sorpresa y que se puso a pensar un poco así. O sea, él medio avergonzado de decirle que no creía en nada porque la veía ella tan ejemplar y que era una señora de fe, que creía en Dios y tal. Entonces él, ahí dijo, no, bueno, yo ni sé qué es lo que creo, ¿no? Pero a raíz de él se quedó pensando y tenía algún conocido que era ortodoxo, no era católico, era la iglesia ortodoxa. Que digamos, de esas iglesias, es una iglesia que se separó de la católica, lo cual es muy malo, se separó del Papa, pero por lo menos conserva, digamos, mucho de la doctrina. Digamos. Entonces, ese amigo, fue un amigo que no sé si era protestante o qué es lo que era, le pasó un libro escrito por un ortodoxo, ¿no? Y el libro era sobre eso, como de apologética, dando razones lógicas de que Dios existía, las razones filosóficas que existen. Hay toda una manera de comprobar por la razón que Dios existe, por la ciencia, eso se puede probar. Entonces el libro era entonces empezaba a dar varios argumentos. Uno de los argumentos que es en la línea del sentido común, y que usted ahorita lo citó de paso, es que todas las culturas
de la tierra fue ahí que él... creen en Dios. Un Dios distinto. Cada uno se inventará un Dios. En la historia, todos han creído en Dios. Los egipcios creyeron en Dios, los aztecas y los arhuacos y los araucanos de Chile y los australianos de hoy en día que viven en la edad de piedra. Todos tienen religión, creen en algún Dios. Religiosidad innata, ¿no? Sentido común. Por eso alguien decía, hay una definición filosófica del hombre. El hombre es un animal racional. Definición perfecta, aristotélica, ¿no? Somos un animal, pero con un alma racional. Pero cuerpo animal racional. Entonces les decía, no, la definición más exacta es, el hombre es un animal religioso. Porque ningún animal es religioso. El único animal que cree en un ser superior, bueno, es el hombre, ¿no? Entonces empezó a ver esas explicaciones. Otra que es, una que es muy interesante, que es la ley de las probabilidades. Sí. Y esa es un argumento y toda una teoría de Pascal, que fue un científico católico. Científico famoso. En todos los colegios le enseñan las cosas de Pascal. Yo nunca escuché en el colegio que él era católico, solo después es que... Eso no lo dicen. Él rezaba el rosario y todo. Einstein. Hay una idea difundida de que Einstein era ateo. No, él era católico. Y él dice en uno de sus libros, dice, yo no sé por qué han difundido que yo soy católico. Yo soy creyente. Y entre más profundizo en la ciencia, más me convenzo de que existe Dios. Einstein, pero regaron por ahí que él era ateo, porque el científico es sinónimo de ateo. Mentira. El 80% son católicos. Entonces, la ley de las probabilidades. Yo no sé, a ver si lo logro explicar, pero eso es matemático. O sea, yo tirando los dados, un matemático le puede hacer, por esa ley de probabilidad, le puede decir si hay una probabilidad de 1 a 50 que le salga, tirando los dados, le salga 6 o le salga 2. Eso es matemática. Hay una ley de probabilidades en el acaso, porque dicen, no, que todo explotó por acaso y que todo el universo salió de la nada por acaso y todo este orden maravilloso fue por casualidad, fue por azar, ¿no? Entonces, él da el siguiente, hay varios ejemplos, yo creo que con los ejemplos se entiende fácil. Dice lo siguiente, mire, esto es más o menos como un azar. ¿Existe Dios o no existe? No. Puede ser que exista como puede ser que no exista. Entonces le aplica la ley del azar. Por casualidad sí o por casualidad no. Entonces dice lo siguiente, mire, cuando hay una posibilidad mínima de algo muy malo para usted, usted no se lanza al vacío. O sea, nadie se lanza al vacío sin saber si va a caer en una... Sobrevive o no. En esas cosas que hay en los circos, una red que lo va a recibir, usted no se va a matar. Usted tiene que estar 100% seguro que la red está ahí. Y si alguien le dice, mire, es que a la red se le soltó una de las cuerditas y hay una posibilidad muy remota que se suelte toda la red y usted se mate, usted no se tira, usted no se lanza. Por más que sea O sea, cuando la posibilidad es mala, usted quiere estar 100% seguro. Si usted ve un cable de la luz que se cayó y llega el eléctrico, ahí ingeniero que conoce la cosa y dice, mire, no, coja el cable tranquilo. Hay solo 5% de probabilidades de que haya alta tensión. Dice, no, disculpe, yo no lo toco, porque hay una posibilidad mínima de que me electrocute. No sé si queda claro. Sí. Bueno, entonces, señor incrédulo, la Iglesia Católica dice que Dios con toda seguridad existe y que Dios nos dio una moral que hay que cumplir y que Dios nos va a juzgar y que si no somos fieles a esa moral nos vamos a condenar al infierno por toda la eternidad. O sea, ese es el cable de alta tensión, ¿no? Que usted lo puede agarrar. Bueno, ahí entonces él aplica la misma para lo contrario. Si usted está enfermo y el médico le dice, mire, vamos a hacer un tratamiento, es una enfermedad muy difícil, pero mira, hay un tratamiento que es esto, hay una posibilidad de un 5% de que este tratamiento lo cure. Ahí usted hace el tratamiento, claro. Pero mire, pero usted tiene que
tomarse un jarabe que sabe espantoso, que le va a dar náuseas, no importa, yo me lo tomo. Por ese 5%. Por ese 5% de posibilidad buena, no sé si está claro. Uh-huh. Entonces, usted está corriendo un riesgo, negando que Dios existe, negando que existe la religión, negando que existe la eternidad, negando que hay la posibilidad de un infierno. Si usted sigue la moral católica y Dios no existiera, supongamos, no importa, usted ganó la vida. Pero si usted niega la existencia de Dios y lleva una vida desordenada, inmoral y hundido en el pecado, y de pronto sí existe, perdió la eternidad. O sea, no sé si está claro. Sí. Y es un mal negocio usted lanzarse a esa improbabilidad que tener la seguridad de que Dios existe. Ahora, es muy importante rescatar de aquí esta idea, porque uno ve que siempre el problema del, entre comillas, ateísmo está vinculado a no aceptar una moralidad. Y eso lo explica este padre que escribe el libro La religión demostrada. Realmente no hay problema de fe. El ateo no tiene un problema propiamente contra los dogmas, simplemente porque no puede refutar lo contrario, no tiene herramientas para refutar lo contrario. Pero él lo que está combatiendo es una ley moral que él no quiere seguir. Esa es la raíz del problema. Está el punto. Esa es la raíz del problema. Y entonces, como está la razón, y el hombre tiene razón, porque Dios nos da razón, la razón, él tiene que crear una justificación que le apruebe su forma de vida distinta a esa ley moral. Claro. Y ese el doctor Plinio dice eso muy bonito, que cuando él habla de cómo la fe complementa la razón, el sentido común y tal, él dice que él también se acuerda cuando niño él iba con la mamá, doña Lucilia, a la misa, y él quedaba encantado con el ambiente de la iglesia y quedaba encantado con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces la doña Lucilia le decía que le había enseñado que él era Dios, y él decía, uy, pero qué hombre perfecto, qué hombre bondadoso, a la vez que es majestuoso, pero es accesible, cómo yo me siento abrazado por su bondad, cómo es como un padre para mí. O sea, él quedaba encantado y diría, Dios, claro, es un ser perfecto que se hizo hombre. Y entonces llegó a la casa, era la fe, ¿no? La fe actuando en él a través de un ambiente, de una imagen y tal. Eso incluso antes de ir al colegio, de aprender apologética, aprender lo que los padres le enseñaban. Entonces dice que en la casa, alguien un día en la mesa dijo, no, porque es que yo no creo en Dios, Dios no existe. Era claro, un ateo que estaba ahí conversando, y dice que él tuvo un choque. ¿Pero qué? Que Dios no existe. O sea, él no sabía explicar ni dar las 5 pruebas que Santo Tomás de Aquino da de la existencia de Dios. Y bueno, algunas que aquí me estamos dando de paso, ¿no? Él no conocía esas pruebas, pero por la fe, para él era seguro que Dios existía. Es evidente. Era una evidencia. O sea, así como tenemos esa predisposición interna para creer en la razón y creer que todo existe, lo que vimos, el sentido del ser, también hay un sentido común sobrenatural, que es la fe. La fe da un sentido común sobrenatural. Y es algo que todo el mundo tiene, ¿no? Entonces dice que él quedó chocado. Pero entonces se quedó pensando en eso, para ir a lo que usted acaba de decir, se quedó pensando en eso, y claro, ese hombre era un hombre que llevaba una vida disoluta, no llevaba una vida de acuerdo a los mandamientos. Entonces él dijo, porque el tipo decía, no, que yo soy un hombre de una razón fuerte, y yo, a mí lo que no me prueben con la razón, yo no lo creo, y eso a Dios no se puede probar y tal. Entonces decía, hombre fuerte, razón fuerte, nada, ese hombre es un débil. Es un cobarde. Él lo que no quiere es cambiar de vida. Exactamente. Porque si Dios no existe, podemos hacer lo que queramos. Exactamente. Si Dios existe, tenemos que aceptar una moral. Si Dios no existe, hagamos lo que queramos. Y una de las razones que da el padre aquí muy bien, o Scott Hahn, es que el ateísmo, creo que ya lo dijimos en la antigüedad, eso lo dijimos antes del programa, ¿no? No, usted de repente no. Repita. El ateísmo como filosofía en la antigüedad nunca existió. En la antigua Grecia, que hubo tantos filósofos, hubo 2 filósofos ateos. Y por ahí el padre da, en el libro, da los nombres de 2 filósofos que nadie oye hablar de ellos, porque muy poquitos los siguieron, casi nadie los siguió. Y fue a medida que el mundo moderno fue
cayendo en la decadencia, ¿no? Que eso era otra cosa para explicar, bueno, el protestantismo, la Revolución Francesa, en fin, es que hoy en día el ateísmo se ha vuelto común, porque en la medida que el mundo vive de una manera desordenada, inmoral, en contra no solo de los 10 mandamientos, porque ese es otro tema que no hay tiempo, que es bueno, el padre lo citó ahora, el sentido moral, que todos tenemos también un sentido de lo que es bien y lo que es mal, eso también nadie nos lo enseña. Entonces ahí está en cuanto a sí, ideas innatas que usted la mencionó, pero propiamente la fe en cuanto virtud teologal es infundida en el bautismo. Claro, ¿sí? claro. Es el regalo, es uno de los regalos que Dios da al alma que recibe el bautismo. Y la prueba de lo contrario, padre, es que el ateísmo moderno, que fue defendido por Marx, Engels, que fueron los creadores del comunismo, los filósofos del comunismo ateo, luego Nietzsche, que fue un inspirador del nazismo, bueno, y Engels y el otro también, porque el nazismo también bebió de ellos. O sea, el nazismo y el comunismo nacieron con filosofías ateas. ¿Y qué produjeron en la historia? Millones y millones de muertes, calamidades. Porque cuando no se cree en un Dios, se cae en el poder de la fuerza bruta. Y no solo eso, porque uno ve también que el ateo, digamos el ateo práctico, es decir, el que quiere vivir sin un Dios para poder llevar un estilo de vida a su gusto, es muy supersticioso. Eso sí. Muy supersticioso. Y estamos en una sociedad muy supersticiosa. ¿Por qué? Porque no está viviendo en función de la fe. Como dice la escritura, ¿no? Mi justo vive de la fe. Exactamente. Es una sociedad supremamente supersticiosa. En el Padre, intervalo. no solo antes ¿Acabando de... el tiempo ahora? No, ¿Otra vez? usted va a entrar a una idea, pero antes de entrar por esa idea, que creo que va a ser como que el cierre, también pues leyendo un poco algunos apologetas, dan una idea muy interesante que quien disocia la fe de la razón le pone al sentimiento el nombre de fe. Todo el mundo liga fe También. con sentimiento. También. Entonces uno dice, soy un hombre fuerte porque la razón es fuerte y yo no soy de los que tiene fe porque son sentimentales. Y está mal tildado. No, sí, total. O sea, la fe no es solo sentimiento. La fe tiene toda una profundidad, que es lo que hemos acabado de decir, pero vale la pena dejarlo explícito porque muchas veces, como no está explícito, se olvida y uno se cree esa mentira que el mundo le da. No, entonces que si es de fe es un... Y ahí sí. Lo de las supersticiones que usted cuenta, padre, es muy interesante. La conversión de San Agustín, que él era un hombre inteligentísimo, era un hombre, un genio. Y él, en fin, cayó en una cantidad de sectas gnósticas, panteístas y tal. Y bueno, hay toda una historia de la conversión, hubo una gracia que lo tocó y todo, pero él muy reflexivo. Él dijo que él se puso a estudiar todas esas sectas en las cuales él se metió, una cantidad de religiones raras que tenían atractivos por un lado, pero él se ponía a juzgarlas con la razón y encontraba que en medio de cosas muy racionales tenía una cantidad de supersticiones absurdas, afirmaciones gratuitas que no tenían sustento. Entonces no quedaba contento. Y fue ya conociendo la Iglesia Católica, conviviendo con San Ambrosio, que fue su maestro, que él empezó a ver la lógica, como todo lo que la Iglesia afirma tiene una explicación racional. Y es la misma razón que dio Collins, que estamos contando, el de la señora, la viejita esa que cree, y se puso a estudiar ese manual, y dice que él se puso a estudiar todas las religiones, científico, ¿no? Entonces se puso a estudiar todas las religiones, el zoroastrismo, el budismo, el taoísmo, todo, a estudiarlas racionalmente, y la católica también. Y él dijo, mire, la única que explica con toda claridad y lógica todas las razones de por qué el hombre existe, de cuál es su fin último, de cuál es su origen, que Dios existe, en fin, la Iglesia Católica. Y ahí él se hizo católico. Y ahí dio toda la vuelta que la señora no había dado y para llegar a la misma bueno, fe. Esa es otra afirmación interesante de un filósofo de esos que dice que los científicos y los filósofos se ponen a discutir, a hacer sus estudios. Entonces van como que escalando unas montañas, ¿no? Como un alpinista.
Entonces con dificultades y van resolviendo obstáculos y van descubriendo cosas nuevas y sacando nuevas consecuencias con la razón, con la ciencia, con la filosofía. Y cuando van a llegar a la cima, se encuentran allá en la cima una cantidad de teólogos. El teólogo es el que se basa en la revelación divina. Dice una cantidad de teólogos con todas las soluciones ya listas. Sentados allá arriba en la cima, ya con toda la explicación. Y hace rato. Aquí la figura que Leotupi decía, usted con la razón puede descubrir una verdad aquí, una verdad acá, una verdad allá, muy bonitas. Pero él dice, son como vidrios de colores muy bonitos. Pero usted descubre uno acá, otro acá, otro acá. Dice, con la fe nos da una visión de conjunto armónica, clara, de todas las verdades, como un vitral. Interesante. Entonces la razón nos permite descubrir algunos vidrios esparcidos, pero con la fe vemos un vitral maravilloso, lleno de todas las verdades y que explica todo, ¿no? Ahora es importante Ahora sí. tener presente que una cosa no desmerita la otra. Y es que el mundo quiere disociar una de la otra. Y lo que la iglesia nos enseña no es que ellas actúan como un arco gótico, ellas trabajan en armonía. Son dos alas de un mismo pájaro, ¿no? En el paganismo estuvieron separadas. La iglesia fue la que las unió, Santo Tomás fue el que las unió. Bueno, se basó en un poco de la filosofía griega. Por eso, si la iglesia no uniese, no tendríamos toda la explicitación católica. ¿Y sabe quién empezó a disociarla? Lutero. Claro. Porque él dijo solo fe, solo Biblia. Solo fe. La razón nada, solo Biblia. Y después vino la Revolución Francesa con todo lo contrario, solo razón. Solo razón. Fe nada, solo razón, ¿no? Las dos tienen que estar unidas. Y usted ve que fruto de esa unión es la doctrina católica. Porque no es crea y punto. Y si no le gusta, de malas. No es así. Usted ve que va hasta el último punto para explicar. Solo, por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad. La Iglesia dice, es un misterio que nunca vamos a entender porque Dios está por encima de nuestras mentes. Pero usted puede estudiar la Santísima Trinidad, pero a profundidad. Sí, exactamente. Con una explicitación impresionante. Pero la teología es clara. Dice, no le vamos a dar la vuelta al tema porque está por encima de nuestras propias mentes. Pero, por ejemplo, el hecho de la Santísima Trinidad hay muchas analogías, no para que la descifremos, digamos, pero para alguna idea formarnos de la Santísima Trinidad, que son tres, pero es uno. Eso es lo que no logramos entender. Son tres personas, pero es un solo Dios. Entonces, ese ejemplo clásico, San Patricio, los tres fósforos. Usted pone tres fósforos. Que no se aplicaba perfectamente. Claro, son analogías, toda analogía claudica, ¿no? Pero es una sola llama, pero son tres fósforos. Otro ejemplo es la rosa. Una rosa tiene forma de rosa, ¿no? Porque usted distingue que es una rosa. Tiene el color, hay varios colores de la rosa. Bueno, la rosa por excelencia es la color rosa, ¿no? Sí. La rosa rosada. Y tiene aroma. Es una rosa, pero tiene perfume, tiene forma y tiene color. Entonces es una imagen. Ya no había escuchado eso. Una analogía de la Santísima Trinidad. Pero usted ha comentado en el intervalo, iba a entrar y yo lo corté, algo bien interesante, que es esa idea de que la fe siempre está presente. Si no es la fe católica, dan superstición. Sería muy interesante entrar por ahí porque hay que la gente se dé cuenta que fe no es solamente creer en la iglesia. La fe es algo que viene como que innato y que si no se lleva bien, da en lo que no es. Pues no sé si el hermano Francisco quiera profundizar ese tema, pero es que en el momento en que falta la fe en la vida de las personas, algo lo tiene que llenar. Exactamente. Falta Dios, no creo en Dios. La persona se hace Dios. Exactamente. Que era lo que usted decía, empieza a tener fe en algo. Por eso el ateísmo da para todo tipo de crímenes, como el nazismo y el comunismo, porque como no existe un Dios, un ser supremo que es el que dicta la ley y el que va a cobrar cuentas, entonces yo me convierto en la autoridad suprema de mí mismo, o sea, yo hago lo que a mí me viene en gana. Entonces viene un dictador y pone lo que quiere, porque la última palabra es el capricho de él. O cuánta gente que hay que no, Dios no existe, yo no creo en la iglesia católica, pero para que me vaya bien, entonces yo me he visto de tal forma,
o yo lanzo arroz, o lanzo... Ay, no, Me no. contaron una rarísima que lanzaba crispetas y las barría de una manera de otra. Pero no, en la Iglesia Católica no, porque eso es muy... Pero hace cantidad de cosas. Y es porque el hombre necesita tener seguridad de las cosas. Entonces, o yo pongo mi seguridad en Dios. O sea, nadie sabe si mañana se va a enfermar, si mañana se va a morir, si mañana se le va a quebrar la empresa. Somos contingentes. Nos puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, podemos morir en cualquier momento, dependemos de la ayuda de otros. Si no venden alimentos, pues yo me muero de hambre. La vida está llena de incertidumbres. O yo confío en un Dios Padre amoroso, que me creó por amor, que me quiere llevar al cielo, que me va a sustentar a mí física y sobre todo espiritualmente. Si yo niego a ese Dios, entonces yo tengo que poner esa incertidumbre, me tengo que agarrar de alguna otra cosa. Entonces ahí va a ser de la ruda esa que el muchacho... No, que cortar el intervalo, no quiero contarlo, pero es que... No, que lo cuento porque... O la pata de gallina, o no sé, la herradura que pone ahí, o superstición. Y todas las religiones paganas son supersticiosas. Ninguna, la única religión que fundamenta en la razón es la católica. Y después las demás afirman todo porque sí. Después a la gente le cuesta creer que Dios está en la Eucaristía. Pero si cree que vaya a colocarle tal cosa a tal persona o hágale tomar tal cosa, que va a pasar tal otra. O sea, usted ve que algo siempre vas a tener que estar completando el lugar de la fe si la persona no tiene esa fe sobrenatural, esa fe en cuanto virtud teologal. Algo la va a tener que reemplazar inmediatamente, ¿no? Claro, va a ser un negocio y no sabe si el negocio se le sale mal el negocio, va a quedar en la quiebra y va a tener que ir bajo un puente si no levante la incertidumbre. Entonces, o él le reza a Dios, confía en Dios, que Dios no lo va a abandonar, o si no se va al brujo de la esquina que le va a predecir con la bola, le va a predecir si hace el negocio o no, porque él ve el futuro, le conviene el negocio, no le conviene. Todos esos reyes paganos tenían brujos. Los egipcios, los romanos, los griegos, todos ellos tenían brujos a los que les consultaban las cosas. O sea, todas las religiones no católicas, o digamos no cristianas, son con base en supersticiones. Usted va a ver el taoísmo, ¿no? Que es que había una no sé qué cosa que entró en explosión, hay dos fuerzas. Y bueno, ¿y usted dónde concluyó eso? ¿Cuál es la base racional de eso? No hay ninguna base racional. Que los aztecas creían no sé qué cosa. ¿Y cuál es la base racional? O sea, la única religión que tiene toda una filosofía racional que justifica lo que ella enseña y afirma es la Iglesia Católica. Scott Hahn cuenta esto, ¿no? Llegó un alumno y le dijo, pero yo no creo en Dios. O sea, ¿usted cómo me sustenta que usted no se creó su Dios? Porque la religión católica es inventada. Ustedes se la inventaron. ¿Eso quién lo dice? Un estudiante se paró en una clase y le dijo eso. Es que ustedes inventaron la iglesia. Le dice, pues mire, no me he puesto el problema, pero a ver, yo creo en un Dios que es todopoderoso, que lo ve todo, lo conoce todo, llega hasta el fondo de las entrañas y conoce todos mis pensamientos. Conozco, o sea, yo sé un Dios que si soy bueno me va a premiar, y si no soy bueno y Él sabe que no voy a ser bueno, o sea, que no estoy siendo bueno, me va a mandar al infierno y me va a castigar. Es un Dios que me exige todo un decálogo y me da todo unas... Si yo me inventara un Dios, me inventaría un Dios más a mi manera, ¿no? Un Dios tan exigente no me lo inventaría yo. Claro. Y ahí el estudiante queda... Claro, ahí recordé eso, él afirma de la siguiente manera, porque el muchacho en el fondo le dice, los hombres se les ocurrió inventarse a Dios. O sea, Dios es un invento de los hombres. Exactamente. Entonces él le responde al muchacho diciendo, mire, yo creo que más bien los hombres que querían llevar una vida inmoral, se inventaron desordenadas, se inventaron el ateísmo. Claro. Porque fueron los hombres que se inventaron el ateísmo para poder llevar la vida que quieren. Si nos vamos a inventar un Dios. Porque el que se inventa un Dios, ¿para qué tanta exigencia inventan ese? O sea, ¿cuál es qué gana, no? Exactamente. Ahora, bueno, ya se nos acabó el tiempo realmente, pero una pregunta, bueno, diga. No, un último argumento que me acabo de acordar en la línea de
de cómo se niega a Dios es para poder llevar una vida inmoral en el fondo. No querer vivir de acuerdo a la ley natural, además, porque no es que Dios puso los 10 mandamientos como un capricho, es una ley que puso la naturaleza. La ley natural, que todos la llevamos impresa en el alma. A un niño, usted coge 2 niños y a uno le da 5 dulces y al otro le da 1. El otro va a decir, ¿y por qué a él le da 5 y a mí 1? Y a ese niño nunca estudió moral, nada, porque tiene una noción de justicia. Todos nacemos con esa noción de justicia, ¿no? Entonces, él dice lo siguiente, que estos ateos que quieren llevar una vida inmoral, entonces dicen, no, porque no existen principios morales absolutos. ¿Quién va a imponer los mandamientos? Pone un principio moral, tal cosa se puede hacer y tal cosa no se puede hacer. Entonces, primera respuesta. Bueno, lo que usted está afirmando es un principio absoluto. Ya es un absoluto. Usted está dando un principio moral de comportamiento absoluto. No debe haber moral. Claro, que quiere ya y eso es un principio absoluto. Entonces usted está imponiendo, está cambiando un principio absoluto del bien por el principio absoluto suyo de que no haya moral para usted poder vivir la vida que quiere. Entonces la prueba, esa la escojan también muy de sentido común, la prueba de que en el fondo todo el mundo acepta que hay principios morales, incluso los que no los quieren aceptar, porque él dice lo siguiente, mire, entonces ese tipo de personas dicen, no, porque si alguien le quiere quitar la mujer a otro, pues que se la quite, ¿no? O sea, amor libre, que haya amor libre, no hay ningún problema. ¿Quién va a decir que no, que eso tiene que haber fidelidad conyugal, una sola mujer? ¿Quién va a imponer esos principios absolutos? Nada, que cada uno haga lo que quiera. Luego eso de propiedad privada, ¿no? La propiedad de todos, que cada uno coja lo que necesita y todo es de todos, ¿no? Nada de nadie. Bueno, entonces él dice, bueno, usted coge a ese señor y vaya usted, quítele la esposa a él. A ver qué va a hacer. ¿Cómo va a reaccionar? O vaya, róbele el carro, a ver si va a decir eso. Que todo es de todos, ¿no? No sé si está claro. Sí, claro. Entonces, él no quiere aceptar que existe un bien absoluto, pero él se acepta que hay cosas malas. O usted le va a decir a ese señor, mire, usted sí vio que en Camboya el régimen del Khmer Rouge que hubo hace unos años atrás, eran 4 millones de personas y ellos masacraron 2 millones y la población de 2 niños de edad acabó. Fue uno de los mayores genocidios de la historia. Los niños, no quedó ningún niño menor de 2 años, ni Herodes, en todo el país. Y de 4 millones que era la población, quedaron 2 y los mataron la mayoría a garrote para ahorrar balas. Usted le dice eso a ese hombre y dijo, ¡ay, qué horror! Eso no puede. O sea, él acepta que hay cosas malas. No quiere aceptar que hay bien, pero acepta que hay cosas malas. Y el que acepta que hay mal, está aceptando que hay bien, porque el mal es la ausencia de bien. No sé si está claro. Sí. No sé si está muy en la nube. No, está súper bien. Pero es la prueba de que todo mundo tiene noción de bien y mal, hasta los que dicen que no existe, vaya usted, hágale eso y no lo va a aceptar. Claro. No sé. Interesante. Bueno, creo que va a tocar continuar el tema, porque realmente... No, ahí no falta salir a la parte realmente ahora sí teológica. Las pruebas científicas, las pruebas racionales de que Dios existe. Eso puede ser tema de otro podcast. Si a la gente le interesa, escriban a ver si le interesa. De repente no es de tanto... Bueno, y vamos a dar una bendición pidiendo a Nuestra Señora que ese don de la fe que habitó de manera especial en su Inmaculado Corazón nos lo comparta por medio de ese derecho, como dice San Luis María Guillén de Montfort, fruto de la consagración a Jesús por las manos de María, que podamos gozar de esa fe marial, para que nunca delante de cualquier circunstancia dejemos temblar esa verdad de fe, esas verdades de fe que nos regala la Santa Iglesia con una explicitación tan rica. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Salve María. Salve María.